Así es. Mientras otros se protegen con mentiras, tú lo harás con claridad. La comprensión estabiliza el alma más que cualquier muro mental. Ava, con una sonrisa sincera, musitó antes de empujar la puerta. Eso, suena genial. Gracias, Meilin. Meilin, riendo con dulzura. Ahora entra, pequeña dragona. Hoy cultivamos el equilibrio. Mañana, quizás, el poder. Una clase luego de otra clase dio paso a la noche y frente al aula vacía del antiguo club de astronomía, ahora usada por Ava para sus prácticas de respiración y meditación marcial. Hora, noche, luna creciente. Solo una vela flota en el aire sobre la entrada. La puerta se abrió sin crujir. Dentro, la vela flotante se dividió en tres, formando un triángulo perfecto alrededor del cojín donde Ava se sentó en silencio. Sus dedos formaron un mudra sencillo, y la respiración comenzó. En medio del torbellino de política, sangre y linaje, Ava cultivaba algo más profundo. Paz interior en un mundo que busca quebrarla. Ubicación: aula vacía del antiguo club de astronomía, Torre Oeste. Hora, noche profunda, las estrellas arriba están nítidas, el castillo duerme, pero no todos. Ava estaba sentada en su cojín, su respiración calmada, los ojos cerrados, el y fluyendo rítmicamente por sus meridianos. El dantian medio comenzaba a activarse. Una energía cálida subía desde el estómago al pecho, donde pulsaba con un brillo suave. Meilin, voz seria, como una espada envainada. Ava. Hay una presencia impura. Sucia. Una sombra que camina sin ritmo propio. No está sola. Los ojos de Ava se abrieron, brillando con una luz profunda. Se levantó lentamente, y giró su cuerpo hacia la puerta sin cambiar su respiración. Ava, en voz baja, sin pánico. ¿Cuánto has visto, parásito? Y de un giro veloz de su talón, lanzó una poderosa patada lateral hacia la puerta. ¡Ban! La puerta estalló hacia afuera como si un troll la hubiese embestido, cruzando el pasillo y golpeando con fuerza a Quirinus Quirrell, que cayó al suelo con un gemido lastimero y agudo. Quirrell, jadeando, voz temblorosa. Y imperdonable mocosa. Pero su varita ya estaba alzada. Un hechizo oscuro, apenas murmurado, serpenteó en el aire como humo venenoso. Ava lo sintió más que verlo. La magia no miente. Y su cuerpo, entrenado por Meilin, respondió antes que su mente. Ava rodó hacia el costado con gracia marcial. Desde su manga sacó su varita de bambú, ya templada con su cultivado. No usaré hechizos vacíos, dijo con firmeza. La varita comenzó a brillar. No era luz mágica convencional. Era un resplandor firme, interno. La energía de su alma, de su esencia y voluntad, fluyendo por el canal de su arma. Ava la arrojó girando en el aire. Como una daga giratoria, envuelta en y, cortó el aire con un silbido brutal. Quirrell alzó un escudo apresurado. El impacto fue fuerte, pero no terminó ahí. Ava alzó una mano. No tocó la varita. No necesitaba. Meilin, con una sonrisa invisible. Control externo del I. Tercer nivel de integración. ¡Bam! La varita, envuelta en I, golpeó el escudo de nuevo. ¡Bam! Y otra vez. Como si un mago invisible la dirigiera con rabia contenida. Ava esperaba que su ataque incesante le haga solo reforzar su escudo y no le permitir lanzar un ataque aparte de ganar tiempo mientras alguien llega. Quirrell se tambaleó, asustado. No por el daño, sino porque no comprendía lo que veía. Esa magia no era solo mágica. Era vital, feroz y consciente. Ava se acercó con paso firme, su mano extendida. Su varita giró en el aire y regresó a su palma, como una espada imantada. Ava, con voz baja, pero cargada de poder. Dile a tu amo que si cree que solo soy una presa fácil, está muy equivocado. ¿Y si se atreve a tocar a Severus Snape? Entonces será el alma del Señor Oscuro la que tendré que aplastar. Quirrell se desvaneció en humo oscuro, herido,
derrotado por una niña que no debería tener tal poder. Meilin, dentro de Ava, tranquila. Ya no eres solo un nombre heredado. Eres una fuerza, por derecho propio, somos una fuerza por derecho propio, corrigió Ava. Más tarde en las mazmorras de Hogwarts, despacho de Severus Snape. Hora, poco antes del amanecer. Una vela parpadea. Una taza de té humea, olvidada. La noche ha sido larga. El profesor Severus Snape se encontraba de pie, completamente vestido, pese a la hora. Había recibido el reporte de un incidente en la torre oeste. Un aula dañada. Una puerta reventada. Magia no convencional según se registró. Y ella. Su protegida, involucrada. Cuando Ava entró, con su túnica arrugada y una mirada serena pero tensa, Severus no se movió. Solo la miró. Snape, voz baja, filosa como su mirada. ¿Qué sucedió? Ava suspiró. Se sentó frente a él, sin pedir permiso. Sabía que con él no jugaba a la niña herida. Solo a la verdad. La compartida. Tuve una visita inesperada, profesor, dijo sin rodeos. Alguien me estaba espiando durante la meditación. No le agradó ser descubierto. Severus no parpadeó. Solo inhaló. El nombre encendía alarmas internas. ¿Y estás herida? No. Él no esperaba que reaccionara tan rápido. Diría que tuve el factor suerte de mi lado. Y él me subestimó. Snape entrecerró los ojos. Subestimó tu capacidad física, tu control mágico o tu voluntad. Ava sonrió de lado. Diría que todas. Snape se giró lentamente, caminando hacia la repisa donde guardaba pociones. No necesitaba nada de ahí. Solo tiempo para controlar la rabia que hervía dentro. Ese incompetente tembloroso no se atrevería por cuenta propia, murmuró, más para sí que para ella. A menos que no estuviera solo. Se dio la vuelta de nuevo, con el ceño marcado. ¿Usaste magia prohibida? No, pero sí un buen truco con la varita la cual arrojé girando. Su escudo la repelió, pero luego la hice regresar. La usé como un látigo. Eso causó conmoción. Y algunos miembros del personal se acercaban, así que se retiró. Silencio. Snape finalmente habló con frialdad controlada. Debería haberlo previsto. Él, o el que habita detrás de él. Eres una amenaza para sus planes y una grieta en su relato del poder. Si se vuelve a acercar. Ava lo interrumpió con respeto, pero firmeza. Estoy bien, Severus. Y lo estaría incluso si nadie hubiera intervenido. Snape cerró los ojos un momento. Luego los abrió. Su voz bajó a un susurro. No puedo evitar preocuparme. No por debilidad. Sino porque a veces, el destino es cruel con los fuertes. Ava se levantó, caminó hasta quedar frente a él, y bajó un poco la mirada. ¿Si te sirve de consuelo? No tuve miedo. Snape, sin darse cuenta, relajó un músculo en la mandíbula que llevaba horas tenso. No es consuelo. Es orgullo. Y por un segundo, solo uno, Severus Snape le puso una mano en el hombro. No como maestro. No como guardián. Sino como alguien que, por una vez, agradecía en silencio que no todo le fuera arrebatado. Oficina del director de Hogwarts. Hora, mediodía. Las ventanas entintadas filtran la luz. Fawkes observa en silencio. El aire huele a pergamino, fuego y verdad inminente. El profesor Albus Dumbledore alisó su túnica mientras caminaba alrededor de su escritorio de roble, cruzando las manos en la espalda. Sentado frente a él, sin bajar la mirada, estaba Ava Prince, antes Rosa Potter. Sus ojos, tan distintos de los de su madre, pero más aún de los de su padre, brillaban con una claridad fría, templada. Dumbledore, voz suave, pero cargada de tensión. La noche pasada, fuiste atacada. Ava asintió. No negó. No dramatizó. Solo confirmó.
Sí. Me espiaban. Y respondí. Dumbledore se detuvo. Miró el pensadero en su escritorio. Luego a ella. Muchos alumnos no sabrían cómo reaccionar así. Tú lo hiciste con precisión marcial. Y, con magia poco convencional. Ava sonrió apenas. No soy una alumna común, director. Y he hecho enemigos. Muchos. Desde el momento en que hablé a viva voz sobre quién soy y de dónde vengo. Albus entrecerró los ojos. Algunas verdades es mejor no gritarlas, por el bien de la estabilidad. Ava alzó una ceja. ¿Cómo el hecho de que soy sangre Gaunt por parte de madre? ¿O que he reclamado oficialmente la línea de herencia Potter y el último eco del linaje de Slytherin? Eso no se puede enterrar, director. Y al reclamar el patrimonio de los Gaunt, se habría sabido. Dumbledore se sentó lentamente. Sus dedos tamborilearon sobre el brazo del sillón. Luego preguntó, pausado. ¿Tienes algún sospechoso de este ataque? Ava no dudó. Por lógica, el primero es James Potter. Albus se irguió, molesto. No indignado. Más bien, preocupado. ¿No creerás que tu propio padre atentaría contra tu vida? Ava se inclinó hacia adelante, sin parpadear. Mi padre me abandonó. Me dejó durante años con gente que me esclavizó, golpeó y, casi me mata. Luego intentó impedir que reclame lo que es mío por nacimiento. Y desprecia profundamente a quien me protegió cuando nadie más lo hizo. Dumbledore guardó silencio. Las palabras eran una espada. Y sangraban. Fawkes emitió un leve sonido desde su posadero, como si sintiera la gravedad de lo dicho. Ava, más tranquila, pero firme, continuó. Tal vez él no alzó la varita. Pero eso no lo exime de crear un entorno donde otros lo harían por él. Dumbledore suspiró. Cansado. Rosa. Ava, tú estás encendiendo fuegos que podrían salirse de control. Ava lo miró directamente. Director, yo no encendí nada. Solo encendí una antorcha, en un pasillo que otros habían mantenido en sombras durante demasiado tiempo. Silencio. Dumbledore bajó la mirada, luego le dijo. Te pido, que si descubres algo más sobre tu atacante, me lo comuniques. Y que no tomes la justicia en tus propias manos. Ava se levantó con gracia controlada. No busco justicia. Solo verdad. Y si alguien se quema por ella, no es mi culpa. Cuando Ava se fue, Dumbledore se quedó inmóvil. La puerta se cerró con suavidad. Y en ese instante, el anciano director se dio cuenta de algo que no había querido admitir. Ava Prince no era una estudiante peligrosa. Era una heredera con voluntad. Y el mundo mágico, ya no volvería a ser el mismo. En lo profundo de los aposentos del profesor Quirinus Quirrell, bajo Hogwarts. El aire es denso. El fuego no da calor. Una sombra se mueve, sin cuerpo, pero con voz. Quirinus Quirrell jadeaba. No por agotamiento físico, sino por la presión sofocante que sentía en el interior de su cráneo. La voz de él no era un susurro esa vez. Era un rugido de furia contenida, serpenteando por su médula espinal. Voldemort, desde la nuca, con un siseo envenenado. Una niña. Una niña te venció, Quirinus. Quirrell, tembloroso, gimiendo. Mi señor, no fue normal, no fue solo magia, ella usa algo más. Un silencio cortante se apoderó del cuarto. Luego la voz, más gélida. Habla. Todo. Cada detalle. Quirrell relató lo ocurrido. La patada que voló la puerta. La varita imbuida con energía desconocida. El movimiento sin contacto. El control emocional. Y sobre todo, esa mirada. Esa certeza. Como si no le temiera. Ni a él. Ni al mismísimo Lord Voldemort. Voldemort no respondió de inmediato. Luego habló. Despreciativo.
reflexivo. Pero con una nota de cuidado. Esa niña no es solo una Potter. Ni solo una Gaunt. Tiene entrenamiento de otra naturaleza. Eso es desconocido. No sé qué era lo que hizo. Pero con eso, puedo igualarme. O romperme si me quedara ahí. Quirrell tragó saliva. La vela titubeó como si supiera lo que se avecinaba. ¿Qué haremos? La voz siseó más bajo. No puedes enfrentarla. No todavía. Te desharías como pergamino al fuego. Observarás. Investigarás. Y encontrarás su vulnerabilidad. Silencio. Luego, más suavemente. No todo poder viene de la fuerza, sino de las cadenas que aún atan el alma. ¿A quién teme? ¿A quién no puede traicionar? Busca ahí. Y cuando lo encuentres, yo la quebraré. Quirrell gimió, sintiendo la presión ceder levemente. El señor oscuro se retiraba, pero no con calma. Con estrategia. En otra parte del castillo, Ava se revolvía en su cama. No por pesadilla. Sino porque alguien, la estaba buscando. Su instinto no se equivocaba. Meilin, serena, desde su interior. El depredador ya te huele. Y si no puede matarte, querrá envenenar tu corazón. Ava abrió los ojos. En silencio. Y preparó su mente, y su magia. Al día siguiente por la tarde nublada. Los pasillos están tranquilos, la mayoría en clases. El silencio es espeso, expectante. Narcisa Malfoy, impecable como siempre, con su túnica de un negro profundo y líneas plateadas, entró al castillo con una excusa formal. Revisar los preparativos de los exámenes de su hijo. Nadie le preguntó más. Todos sabían que, cuando una madre Black se movía, la cortesía era dejarla hacerlo. Cuando Draco la vio en la entrada, no esperó el gesto frío y elegante que solía recibir. Ella le abrazó. No con rudeza, sino con un gesto contenido, maternalmente sincero. Madre, me gusta verte, dijo con una media sonrisa. Yo también, Draco, respondió Narcisa con tono neutral, pero con ojos agudos. Lo miró como si escaneara cada centímetro. Estaba bien. No herido. Solo más maduro. ¿Conoces un lugar donde podamos hablar en privado? Preguntó, sin rodeos. Draco lo pensó. Luego asintió. Una de las aulas vacías del cuarto piso. Algunos la usan para estudiar. Yo, para respirar. Al llegar al aula, Narcisa entró primero. Sacó su varita. Omenum Revelio. Salvio Exia. Muffliato. Un protocolo que Draco conocía bien, su madre no confiaba en nadie. Luego se giró y, por fin, le sonrió con más calidez. Lo abrazó de nuevo. Estás creciendo. Supongo que Hogwarts hace eso, respondió él con una sonrisa nerviosa. Ella no sonrió. No, Draco. Tú estás creciendo de verdad. Con criterio. Draco se encogió de hombros. Gracias a Ava, no me he metido en problemas. Eso hizo que Narcisa se echara a reír. No un sonido burlón, sino uno real. Profundamente femenino. Aliviado. Así que es cierto. Esa niña, es como una tormenta disfrazada de estudiante. ¿Te lo dijeron? Preguntó Draco con genuina sorpresa. Tu padre no para de hablar de ella en voz baja, como si nombrarla la hiciera aparecer. Lucius, teme a lo que no puede controlar. Y Severus, él cree en ella. Draco dudó. ¿Y tú? Narcisa bajó la mirada. Sus dedos se movieron nerviosos, algo impropio de ella. Vine a verte, porque si algo sucede aquí, tú debes tener los ojos abiertos. Esa muchacha no es cualquier bruja. Es heredera de linajes que no se mezclaban desde tiempos antiguos. Y ahora ha derrotado a alguien, no como espía, sino como aliado.
Si el mundo mágico se rompe, Draco, los que sepan cuándo saltar del barco sobrevivirán. Draco se quedó en silencio. Y por primera vez, pensó que su madre no había venido a cuidarlo. Había venido a advertirle. Está declinando. La luz dorada entra por los ventanales. Narcisa y Draco Malfoy están solos, protegidos por encantamientos de privacidad. Narcisa Malfoy se sentó finalmente, con el porte de una reina, pero los ojos de una madre rota por dentro. Frente a ella, su hijo Draco la miraba, confundido y expectante. Draco. Hijo mío. Debes escuchar con atención. Draco asintió. Su madre nunca usaba ese tono, a menos que fuera para hablar de cosas graves. Narcisa tomó aire. No lo soltó del todo. Si el Señor Oscuro regresa, empezó con voz baja, casi un susurro, tu padre deberá atender su llamado. Y como su esposa, yo también debería hacerlo. ¿Y tú? Se esperará que hagas lo mismo. Draco frunció el ceño, pero su madre levantó una mano. No quiero eso para ti. Servir al Señor Oscuro no es una causa. Es una sentencia. De muerte, de destrucción, o peor, de conversión forzada en algo que no eres. Draco tragó saliva. Su voz sonó apenas. ¿Tú serviste también? Narcisa negó lentamente. Oficialmente, nunca. Lucius no quería que arriesgara mi vida. Ya estaba embarazada cuando la guerra escaló. Pero ayudé. Sané. Aconsejé. Silenciosamente. Como muchas esposas de sangre pura. No por ideología, sino por miedo. Draco se sentó a su lado. Sus hombros caídos. ¿Y padre? Ella lo miró directamente. Tu padre al principio solo obedeció. Lo ordenó a Abraxas Malfoy, tu abuelo. Ser un Malfoy era servir a la causa del poder mágico puro. Pero con el tiempo, Lucius empezó a admirar al Señor Oscuro. Temerle. Y obedecerle con convicción. Narcisa se levantó. Caminó hacia la ventana. Draco, escúchame. El Señor Oscuro no recompensa la lealtad con justicia. Recompensa la utilidad con sobrevivencia temporal. Y si fracasas, si decepcionas, mueres. O peor, vives mutilado de cuerpo, mente o alma. Draco no sabía qué decir. No había libros que prepararan para esto. Ningún prefecto podía dar consejos sobre padres que juraban lealtad a un monstruo. Narcisa giró sobre sus talones. La varita en su mano temblaba ligeramente. Si él vuelve, y llama a tu padre. Tú debes decidir si seguir ese camino o no. Draco la miró sorprendido. ¿Y si digo que no? Ella sonrió con tristeza. Entonces tendré que hacer lo que Lucius nunca hizo. Proteger a mi hijo, incluso si eso significa ir contra la casa Malfoy. Incluso, si eso significa que pierdas el apellido, pero salves tu alma. Silencio. Sagrado. Incómodo. Liberador. Asterisco asterisco Draco se puso de pie. Sus ojos brillaban por primera vez con algo que nunca antes tuvo. Una elección real. Y un atisbo de libertad. Mientras tanto en la mansión Potter, sala principal. Tarde nublada, con el ambiente tenso y pesado como una tormenta no declarada. Dos aurores del Departamento de Seguridad Interna del Ministerio están sentados frente a James Potter, quien se mantiene de pie, visiblemente irritado. Auror 1, voz serena, pero firme. Señor Potter, estamos aquí porque se nos ha pedido investigar el incidente en Hogwarts. La señorita Ava Prince fue atacada por una figura encapuchada y no identificada. Dado el historial reciente entre usted y la joven, James, interrumpiendo con furia contenida. ¿Me están insinuando que yo mandé a alguien a atacar a mi propia hija? Esa niña malcriada. Y el murciélago grasiento que la manipula. Eso es lo que son. Auror 2, alzando una ceja, tono seco. Nadie lo ha acusado todavía, señor Potter,
pero le recuerdo que este es un interrogatorio oficial. Y ese tipo de lenguaje no le ayuda. Figura como principal sospechoso debido a su conducta, y a que ha demostrado hostilidad abierta hacia la víctima. James se cruzó de brazos, respirando con fuerza. Auror 1, repasando una nota. No negará que hay precedentes. Tenemos el testimonio de al menos 7 estudiantes, 2 profesores y un elfo doméstico que presenciaron cómo usted intentó abofetear a la señorita Prince en el gran comedor. Acto detenido por el profesor Severus Snape, quien procedió a hacerle levitar hacia el techo para evitar un altercado mayor. James, apretando los dientes. Fue un momento de tensión, me provocó. Me faltó el respeto. Auror 2, mirándolo fijamente. También hay testimonios de que la señorita Ava solo se defendía verbalmente. Y que usted gritó en su contra antes de que ella mostrara públicamente cicatrices de su infancia con los Dursley, lo que generó una ola de indignación en la escuela. James guardó silencio. Auror 1, con tono más inquisitivo. Se le preguntará directamente, ¿tiene usted algún conocimiento, directo o indirecto, de la identidad del atacante encapuchado? ¿Recibió usted o alguien en esta casa alguna visita inusual recientemente? James, con voz amarga. No, y si lo supiera, no perdería el tiempo hablando con ustedes. Iría personalmente a ponerle fin. Auror 2 anotó sin levantar la vista. Auror 1, cerrando su libreta. Esta conversación ha sido registrada y será parte de la investigación oficial. Hasta nuevo aviso, absténgase de contactar a la señorita Prince, o a su tutor, el profesor Snape. Y por su bien, le sugerimos que piense 2 veces antes de dejar que su temperamento empeore las cosas. Ambos aurores se levantaron y, sin más palabras, se retiraron. James se quedó solo. Respiraba agitado. Su orgullo, su autoridad, su nombre, estaban siendo puestos en entredicho. Y lo peor era que no podía evitar preguntarse, ¿cómo llegamos a esto? Apenas unos minutos después del interrogatorio a James. 2 aurores ahora se sientan frente a Lily Potter, quien mantiene una compostura rígida, elegante, pero cuyos dedos tiemblan apenas perceptiblemente sobre su falda. Auror 1, voz tranquila, educada. Gracias por recibirnos, señora Potter. Lamentamos la incomodidad, pero dada la naturaleza de los hechos ocurridos en Hogwarts, necesitamos cubrir todas las posibilidades, incluida su perspectiva. Lily, mirando directo. Pueden preguntar lo que deseen. No tengo nada que ocultar. No fui responsable de ningún ataque. No sé quién agredió a Ava Prince. Y jamás he intentado agredirla yo misma. Auror 2, tomando nota. Entiendo, podría confirmar si tenía algún conocimiento previo de que su hija, Rosa Potter, también conocida ahora como Ava Prince, había recibido amenazas o estaba en peligro. Lily, con una sombra de molestia. No. Mi hija ha estado bajo la tutela de Severus Snape los últimos años. Él ha mantenido la mayoría de las cosas ocultas. Auror 1, arqueando una ceja. ¿Cree usted entonces que él ha actuado mal como tutor? Lily, frunciendo los labios, apenas conteniéndose. Creo que no es conveniente que ella esté cerca de él. Snape no es una persona de confianza. Auror 2, con calma inquisitiva. ¿Y eso por qué, señora Potter? Según los registros y múltiples testimonios, usted y el profesor Snape fueron muy cercanos durante su adolescencia. Lily hace una mueca. Éramos amigos. Muy cercanos. Hasta que él me llamó sangre sucia, públicamente. Fue inaceptable. Auror 1, consultando pergaminos. Ese incidente ocurrió poco después de que su actual esposo y sus amigos le realizaran a Snape una humillación pública, ¿correcto? Desnudarlo frente a media escuela. Lily, incómoda. Eso fue una broma de mal gusto. No justifica lo que él dijo. Auror 2, mirándola con cuidado. Entonces, ¿su juicio actual sobre Snape está teñido por ese pasado compartido? ¿Y por su cercanía con su hija, más que por acciones reales?
Lily, cortante. No quiero que Ava, que Rosa, tenga una figura como él en su vida. Ya le ha causado suficiente daño a muchas personas. Auror 1, mirando a su compañero, luego a Lily. Entiendo. Pero debe comprender que, en estos momentos, quien ha protegido a su hija y quien ha sido blanco de ataques no es el profesor Snape, sino la joven Ava. Y nuestras preguntas buscan determinar si esos actos tienen raíces más profundas, incluso familiares. Lily baja un poco la vista, incómoda, como si supiera que están apuntando a algo más que solo un interrogatorio. Auror 2, guardando sus notas. Eso será todo por ahora. Agradecemos su tiempo y su franqueza, señora Potter. Ambos se levantan. Lily no los despide, simplemente se queda sentada, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Algo le había escocido profundamente de esas preguntas. Porque sabían más de lo que decían. Y ella, también. A la mañana siguiente al interrogatorio, publicación especial de Rita Skeeter. Secretos, celos y cicatrices, la otra cara del legado Potter. Por Rita Skeeter, columnista estelar en investigación social y política mágica. Escándalo. Queridos lectores del Profeta Diario, lo que alguna vez fue considerado un modelo de familia mágica se tambalea sobre una torre de mentiras, omisiones y heridas mal curadas. La reciente agresión a Ava Prince, anteriormente conocida como Rosa Potter, primogénita de la casa Potter, ha abierto una compuerta de interrogantes y revelaciones. Fuentes internas en el ministerio confirmaron que los primeros interrogados tras el ataque no fueron ni sospechosos comunes ni mortífagos en fuga, sino los mismísimos James y Lily Potter. Y aunque no se ha levantado acusación formal contra ellos, el interrogatorio no fue tan rutinario como se quiere hacer parecer. El murciélago leal, Severus Snape como figura paternal. Durante 3 años, Severus Snape, antiguo espía de guerra y maestro de pociones en Hogwarts, ha sido el único protector legal, académico y sanitario de Ava Prince. Sin pedir gratitud. Sin buscar reconocimiento. Y sin que los Potter movieran una sola pluma para recuperar a su hija. ¿Por qué? La respuesta podría encontrarse en los viejos pasillos de Hogwarts, donde James Potter y su honorable grupo de Gryffindors acosaron durante años a Snape por ser pobre, reservado y, pecado mayor al parecer, un Slytherin. El profesor Snape, quien desde entonces ha demostrado tener una mente brillante y una lealtad a prueba de maldiciones, fue humillado públicamente en su juventud, situación conocida por profesores y directores que decidieron callar. ¿Una rivalidad que nunca murió? Fuentes cercanas aseguran que Lily Potter, la madre biológica de Ava, se mostró incomodísima y visiblemente molesta por la cercanía afectiva entre su hija y Severus Snape durante su interrogatorio. ¿Celos? ¿Remordimiento? ¿Viejas heridas? ¿Un amor perdido que jamás sanó? Uno de los aurores presentes, bajo anonimato, declaró. La señora Potter no parecía preocuparse tanto por el atacante, como por con quien su hija encontró consuelo. Rita se despide, por ahora. Como periodista comprometida con la verdad, me parece justo mostrarles la cara que el ministerio y las familias antiguas prefieren mantener en la sombra. Sin embargo, queridos lectores, esta valiente pluma debe retirarse momentáneamente, pues ciertas verdades resultan incómodas para los poderosos, y los poderosos no siempre piden las cosas con cortesía. Hasta mi próximo artículo, si no me desaparecen antes. Sigo siendo su Rita Skeeter. La verdad entre las serpientes. Comentarios lectores censurados por orden del ministerio. En la mañana, con los rayos del sol filtrándose por los ventanales, sin calidez alguna. Sobre la mesa de madera de cerezo yace el Profeta Diario, con la portada de Rita Skeeter en letras grandes y brillantes. Secretos, celos y cicatrices, la otra cara del legado Potter. Una imagen mágica muestra a Lily apartando la mirada mientras Severus y Ava caminan juntos al fondo. Cada palabra impresa parece una daga encantada. James Potter bajó lentamente el periódico. Sus ojos no estaban en el papel, estaban fijos en Lily, que permanecía de pie junto a la chimenea con los labios apretados y el rostro frío. James, tono bajo, con hiel apenas contenida. Así que, celosa. ¿Eso es lo que todos creen ahora? Lily,
volteando con lentitud, sin negar ni confirmar. Rita Skeeter exagera. Eso no es nuevo. James, señalando el periódico con un dedo tembloroso. Lo es. Exagera. Porque según esto, no solo pareces celosa, pareces culpable. Y la verdad, Lily, empiezo a preguntarme si deberías haber estado en ese interrogatorio sola. Lily, mirándolo, dolida pero orgullosa. ¿Insinúas que yo lastimaría a mi hija? James, sarcástico. Nuestra hija. Hola, molestia, ¿qué te recuerda a Snape cada vez que respira? Lily se cruzó de brazos, los ojos encendidos, pero sin hablar aún. James, más bajo, más peligroso. ¿Qué no dijiste en ese interrogatorio, Lily? ¿Cuánto te pesa que sea él quien la protegió y no nosotros? ¿Cuánto te pesa que ella lo mire a él como figura paterna, y a ti apenas como una madre lejana? Lily, finalmente, con un destello de rabia. Porque tú fuiste el que firmó esos documentos sin leer. Tú la dejaste ir sin ni siquiera preguntar a quién. Tú te reías cuando tus amigos le bajaban los pantalones a Severus frente a todos. Y desnudaban. James se puso de pie bruscamente, la silla cayendo detrás. James, gruñendo. ¿Y tú? Te casas conmigo y después te pasas más de una década actuando como si él todavía te debiera algo. O peor, como si tú se lo debieras a él. Lily retrocedió un paso, pero no de miedo, sino de pura tensión. James, más suave, más venenoso. ¿Lo querías, Lily? ¿A él? ¿A Snape? ¿Eso es lo que realmente te molesta de que Ava esté con él? No que sea peligroso, sino que te haya reemplazado. Silencio. Largo. Frío. Letal. Solo el crepitar del fuego, y el sonido de un papel mágico desvaneciéndose tras haber cumplido su misión, destruir. Lily, con voz temblorosa. Estás viendo fantasmas donde no hay nada. James, cruzando los brazos. Eso es lo que dicen los que ya no pueden con lo que reflejan los espejos. En las mazmorras de Hogwarts, despacho del maestro de pociones. Temprano por la mañana, antes de clases. El profeta diario llegó flotando como siempre, enrollado y atado con una cinta negra. No era raro que Snape lo recibiera con desdén, pero esta vez, lo dejó caer sin tocarlo. Ava Prince, con su cabello recogido en una trenza floja y aún con su taza de té en mano, fue quien lo desató. Apenas vio la primera página, suspiró. No de sorpresa. De resignación. Ava, leyendo en voz alta. La señora Potter no parecía preocuparse tanto por el atacante, como por con quien su hija encontró consuelo. Oh, vaya, qué forma tan fina de decir, Lily está celosa. Snape, en voz baja, sin mirarla. Rita Skeeter es una plaga con pluma de basilisco. Pero sabe dónde pinchar para que duela. Ava se recuesta en el respaldo de la silla, dejando el periódico sobre la mesa de pociones aún sin limpiar. Ava. ¿Te molesta que hablen de ti así? Snape, seco. No. Estoy acostumbrado a que me pinten como un monstruo. Lo que me molesta, es que, por una vez, han mostrado parte de la verdad. Y aún así, la gente no sabrá qué hacer con ella. Ava lo observa con atención. Años atrás, le hubiera parecido imposible que este hombre, tan cerrado, tan frío, le ofreciera abrigo, conocimiento, protección. Ahora, era su pilar. Y eso lo hacía más humano, más vulnerable. Ava, más seria. ¿Y te molesta que insinúen que hay algo entre nosotros? Snape levanta lentamente la mirada. Sus ojos oscuros se clavan en los suyos con una mezcla de análisis y miedo. No por lo que sienten, sino por lo que el mundo cree que deben sentir. Snape, en voz baja. Lo que insinúan no me importa. Lo que puedan hacer con esa insidia, sí. Ava asiente, comprendiendo. Ava. Rita no es tonta. Esa nota no fue solo un ataque. ¿Fue una advertencia velada al ministerio y a los Potter?
Les dejó claro que la opinión pública ya no les pertenece. Snape, más tranquilo. Y por eso desaparecerá por unas semanas. Tal vez se esconda en Albania con un traslador de emergencia. Muy conveniente para una reportera que se mete con los nombres más poderosos del país. Ava sonríe apenas. Ava. Aunque admito que lo escribió muy bien. Snape la observa. Luego baja la mirada hacia el té sin probar que aún humea. Finalmente murmura. Snape. De todas las cosas que dijo. Sin pedir nada a cambio. Eso fue lo más falso de todo. Ava, inclinando la cabeza. ¿Por qué? ¿Sientes que esperas algo de mí? Snape, tras una pausa. Sí. Que no repitas mis errores. Y que vivas lo suficiente para hacer más que lo que el mundo espera de ti. El ministerio responde al rugido de la pluma. Londres. Departamento de Regulación de Medios y Reputación Pública Mágica. Hora, al día siguiente de la publicación del Profeta. El silencio era denso. En una sala de mármol blanco con cortinas encantadas para absorber todo sonido externo, se reunían los principales jefes de departamento, 3 asesores del ministro de Magia y 2 miembros del Wizengamot. En la cabecera, la subsecretaria de Comunicaciones Mágicas, Eupemia Robsley, sostenía la edición del Profeta con una expresión que mezclaba fastidio y precaución. Eupemia, seca, sin preámbulos. Esta portada se ha leído en todos los hogares mágicos de Gran Bretaña. Y lo que insinúa, es dinamita política. James Potter, héroe de guerra, expuesto como abusador escolar. Lily Potter, símbolo del amor maternal, celosa de su propia hija. Y Severus Snape, el viejo espía, ahora, protector ejemplar. ¿Qué hacemos con esto? Silencio. Hasta que habló uno de los miembros del Wizengamot, un hombre delgado y cínico de apellido Montcalm. Montcalm. ¿Qué hacemos? Nada público, por supuesto. Pero en privado, empezamos a calcular daños. ¿Quién más sabía que los Potter tenían una hija mayor? ¿Por qué fue abandonada? ¿Por qué nadie la rescató? Una asesora del ministro, más joven, replicó. Asesora. El ministro no quiere abrir un juicio familiar que sacuda a una de nuestras casas más respetadas. Propone que se emita una declaración simple, que se investigará la agresión a la joven Ava Prince, y que se ofrece apoyo total al colegio y a los estudiantes afectados. Eupemia, inmóvil, leyendo la nota de Rita otra vez. Pero no será suficiente. La prensa internacional ya ha replicado el titular. Francia, Noruega, incluso Ilvermorny. Y los activistas de sangre mestiza y esquís están citando el artículo como prueba de discriminación sistémica. Montcalm, suspirando. Entonces, proponemos una comisión especial temporal para asuntos de integración mágica. Un comité sin poder real, pero con bastante ruido para calmar la tormenta. Incluir a la señorita Ava Prince como figura honorífica nos haría parecer sensibles, incluso visionarios. Eupemia alza una ceja. Eupemia. ¿Tú quieres invitar a la muchacha que prácticamente llamó genocidas encubiertos a los antiguos linajes? Montcalm. ¿Y qué mejor forma de controlarla, que dándole un asiento simbólico? Nada silencia a un rebelde como darle una silla en la mesa. Silencio de nuevo. Solo el suave crujir del pergamino y el tic-tac de un reloj encantado. Eupemia, cerrando el periódico. Muy bien. Lo propongo formalmente. Una comisión que no moleste a nadie, pero que todos puedan aplaudir. Y si Ava Prince rechaza un puesto, eso dirá mucho más sobre ella que sobre nosotros. Y eso causó unos consejos entre sombras y coronas, Ava, Snape y el arte de la política mágica en las mazmorras de Hogwarts, despacho del maestro de pociones por la tarde del mismo día que se propuso la comisión. La carta del ministerio llegó con sellos dorados, una lechuza impecable y demasiadas florituras para ser inocente. Snape la leyó antes de entregársela a Ava. No porque desconfiara de ella, sino porque no confiaba en ellos. Snape, dejando la carta sobre la mesa de piedra. Ha comenzado.
Ava la tomó entre sus dedos y la desdobló. La leyó rápido, sin inmutarse. Luego volvió a leerla. Esta vez más despacio. El ministerio le ofrecía un puesto honorario en la flamante Comisión para la Integración de la Sangre Mágica y No Mágica, como representante de voces marginadas y símbolo de reconciliación. Ava, con una mueca. ¿Símbolo de reconciliación? No sabían cómo insultarme, así que lo disfrazaron de honor. Snape no sonrió. Pero sus ojos mostraron un brillo irónico. Snape. Símbolos son útiles, siempre que sepas cómo manejarlos. Un puesto sin poder real, por ahora. Pero el verdadero poder no está en los comités, sino en las columnas del profeta y en los susurros de las casas mágicas. Ava se sentó. Estaba pensativa. Luego murmuró, más para sí. Ava. Si gano el corazón del público, entonces no podrán callarme con sillas vacías. Y si algún día ocupo los escaños que me corresponden por derecho en la Casa Prince y en la Gaunt. Snape, interrumpiendo con calma. Deberás aprender a navegar. El ministerio es un mar. Lleno de tiburones, redes encantadas y sirenas mentirosas. Ava lo miró con seriedad. Ava. Necesitaré a alguien que navegue por mí. Alguien con influencia. Y ese no serás tú, Severus. Silencio. Largo. No por desagrado. Por aceptación. Snape, lento. Correcto. Hay conflictos de interés, tanto profesionales como personales. Mi lealtad contigo no es política. Y eso, a ojos de muchos, me inhabilita. Ava asiente. Luego pregunta. Ava. ¿A quién propondrías? Snape, sin dudar. Pius Tignice. Un político astuto, con visión de largo alcance. Sabe cuándo mantenerse en las sombras y cuándo hablar. No es puro, pero tiene la lengua para parecerlo. Y aún no se ha manchado con los extremos. Ava lo medita. Luego alza la mirada. Ava. Entonces, le enviaré una carta. Pero quiero dejar claro que no aceptaré ser una flor decorativa en su jardín burocrático. Snape, sereno. Entonces no lo seas. Haz que te teman por lo que puedes llegar a ser. Ava sonríe. No como una estudiante, sino como alguien que comprende lo que significa tener una voz. Y usarla. Pues era un peón que no se queda en su casilla. A la verdad, el peón no es más débil que otras piezas. Bien jugados reemplazan a las otras y con solo peones se puede ganar si sabes lo que haces. Salón del té de Fortescue, Londres mágico. Una mañana discreta, pero no silenciosa. Varios reporteros rondaban a distancia. Todos sabían quién era la muchacha que se sentaba sola junto a una ventana. Su varita descansaba al lado de una taza intacta. No como señal de paz, sino de advertencia. Ava Prince esperaba. Y Pius Tignice, político de mediana edad, elegante y cortés como una serpiente bien alimentada, apareció puntual. Pius. Señorita Prince, qué placer tener frente a mí al único nombre que logra sobresalir entre tantos linajes ruidosos. Ava, calma, pero firme. Y usted es el único del ministerio al que Snape no describió con insultos inmediatos. Pius sonríe sin ofenderse. Eso me honra. El profesor Snape es un hombre pragmático. Me imagino que le explicó lo simbólico de esta oferta. Ava. Lo simbólico es lo de menos. Lo que busco es influencia. No inmediata, pero duradera. Y para eso necesito una voz pública, no un asiento silencioso. Pius toma su taza, observa a su interlocutora y habla con la calma de quien está midiendo a una rival peligrosa. No desea ser usada, pero sí usar el sistema. Tendrá enemigos. Los tendrá dentro de mi propio círculo. Ava, sin parpadear. Ya los tengo. Mientras tanto, en una reunión informal de viejas casas. Ubicación, salón privado en la mansión Greengrass. Todos leyeron el artículo. Todos vieron la jugada del ministerio.
La división se profundiza. Algunos viejos nobles, como los Grengras y Rousier, empiezan a valorar la inteligencia estratégica de Ava. Otros, como los Parkinson y Mulciber, se indignan por el desafío que representa al orden antiguo. Sirius contempla la caída en desgracia de James, empieza a preguntarse si su odio a Snape le ha cegado por años. Una voz no invitada, que no será ignorada, Ava Prince responde al apoyo inesperado y se presenta ante la comisión del ministerio días previos, apoyo simbólico en tinta y fuego. Ava Prince se despertó una mañana con una pila de cartas y columnas editoriales que no esperaba. Algunas venían de donde nunca pensó recibir ni una pizca de simpatía. Un ex Ravenclaw del Wisengamot, retirado, le escribió: «No tuve el valor de hablar cuando vi cómo trataban a Snape. Quizá esta sea una forma de espiarlo». Xenopilius Lovegod, desde el Quisquilloso, publicó: «A veces, los herederos no son los más poderosos, sino los más rotos, porque se reconstruyen con fuego». Casiopeia Grengras le hizo llegar discretamente un pañuelo bordado con la serpiente de su casa y la flor de loto de los Gaunt. Ninguna palabra, pero el símbolo bastaba. Ministerio de Magia Salón Circular, nivel 5. Primera reunión oficial de la Comisión para la Integración de la Sangre Mágica y No Mágica. 7 sillas alrededor de una mesa mágica. 6 ya ocupadas por burócratas, funcionarios y representantes vacilantes. Ava entró vestida de negro y verde esmeralda, sin varita visible pero con una presencia que cortó la conversación al instante. Pius Tignice se levantó. Pius, cordial, pero sabiendo que los ojos estaban sobre ellos. «Señores, damas, les presento a la señorita Ava Prince. Heredera reconocida de 2 casas antiguas. Invitada honoraria a este consejo. Una bruja mayor, maestra Danahue, sangre pura tradicional, alzó una ceja. ¿Y desde cuándo invitamos a niñas para hablar de política?» Ava, serena, sin alzar la voz. «Desde que sus hijos nacieron en un mundo donde yo ya estaba luchando por vivir. Y desde que su silencio permitió que eso ocurriera. No soy una niña. Soy el error que su generación intentó esconder. Y ahora estoy aquí. Con nombre, herencia y voz». La mesa quedó en silencio. Excepto por Pius, que sonrió con disimulo. Un joven asesor murmura a su colega: «No vino a sentarse. Vino a marcar la sala». Ava marcó territorio con 3 declaraciones clave. «No acepto el título de símbolo. No soy una estatua. Soy una señal. Y donde apunto, será donde arda. Si no hay lugar para hijos de esquís, de nacidos de mugles, de bastardos mágicos, entonces esta comisión no es una solución. Es un velo». Y para quienes dicen que todo esto es escándalo, recuerden que la historia no cambia por los discretos. Cambia por los incómodos. Reacción inmediata. Los medios titulan: «Ava Prince incendia la comisión con sus palabras». El ministerio se divide, algunos quieren moderarla, otros temen que callarla la vuelva mártir. Nuevas familias escriben en su apoyo, incluyendo los Bones y los Vane. Incluso ciertos Slytherins graduados la llaman «el fuego nuevo del pantano antiguo». Voces sin rostro, fuego sin permiso, Ava Prince y el nacimiento de una alianza oculta entre renegados mágicos. Ubicación: Londres mágico, subsuelo de una librería olvidada. Era una sala irregular, a media luz, con más hechizos de ocultamiento que libros en las estanterías. No había símbolos de casas, ni colores de escuelas. Solo miradas duras, cicatrices antiguas y un aire espeso de desconfianza. Frente a ellos, Ava Prince, sin túnica ceremonial, sin la insignia de los Prince, sin Snape. Con el cabello recogido, mostrando sin disimulo el hueco oculto tras su parche, el recuerdo de lo que sobrevivió, y a quién sobrevivió. Asistentes: Elías Daulis, Skid y exhistoriador oculto del ministerio, despedido en los 80. Chloe Roth, hija ilegítima de un sangre pura y una madre mogul sin memoria. Lars Santon, medimago mestizo que falsificó sus documentos para trabajar en San Mungo. Ginebra Travers, bruja de linaje tradicional que desertó de su familia por adoptar a una niña Skid. Muchos otros, sin apellidos.
Solo con historias. Elías, voz ronca. Nosotros no estamos aquí por sentimentalismos. Ya nos rompieron por dentro por años. ¿Qué querés, Ava Prince? Ava, de pie, sin titubeos. No quiero crear un movimiento. Eso lo pueden aplastar. No quiero una rebelión. Eso lo pueden criminalizar. Quiero una red. Una asociación sin rostro, sin líderes visibles. Una cara oficial para cenas y discursos. Y un cuerpo oculto para actuar. Ayudar. Encontrar a los nuestros antes que lo haga alguien peor. Chloe Roth, cautelosa. ¿Y qué define quiénes son los nuestros? Ava. Los que fueron olvidados. Los que nacieron en el margen. Los que se salvaron de ser destruidos por no encajar en sus árboles genealógicos o sus listas escolares. Y también, los que se niegan a volver a servir a aquellos que los marcaron como herramientas. Lars, con respeto. ¿Y qué propones? Ava. Una red silenciosa. Tendremos un rostro visible, alguien que pueda moverse entre galas, funciones y fiestas ministeriales. No dirá nada peligroso. Solo mostrará que existimos. Pero debajo, contactos, protectores, ocultadores de identidades, medimagos sin prejuicio, bibliotecarios que esconden libros prohibidos, esquís que guían a magos confundidos en el mundo mogul. En ese momento, Ava se llevó la mano al lado de su rostro, sobre el parche que ocultaba la pérdida causada por su tío Vernon, y con una voz baja, pero feroz, dijo: No todos los que tienen magia la merecen. Y no todos los que no la tienen son indefensos. El silencio se volvió denso. Algunos miraron hacia abajo. Otros se tensaron. Uno murmuró una maldición en voz baja. Pero ninguno se levantó para irse. Después. Esa noche, se selló un pacto sin firma. Ava no pidió lealtades. Pidió acción. Y algunos ofrecieron sus contactos, otros lugares seguros, otros el tipo de información que no aparece ni en los archivos del ministerio ni en los rumores de los pubs mágicos. Ava luego de la reunión regresó a Hogwarts donde Hermione le hace preguntas de acerca de las noticias en El Profeta, las cuales ella resumió que el gobierno mágico quiso silenciarla con un puesto falso pero lo está usando para cambiar la sociedad. En ese día 9 de noviembre se jugarían un partido Quidditch, Gryffindor vs Slytherin. Campo de Quidditch 11:42 de la mañana. El cielo estaba despejado, las tribunas llenas de gritos, colores y cánticos. Las banderas ondeaban, los leones y serpientes chocaban con furia en el aire. Harry Potter, con su escoba bamboleante, subía y bajaba como si tuviera voluntad propia. Algo no iba bien. Desde las gradas, Hermione Granger lo notaba todo. Sus dedos se crisparon sobre el borde de la barandilla, y sin pensarlo corrió hacia Ava Prince, que observaba tranquila desde el palco Slytherin. Hermione, jadeante. Snape está maldiciendo la escoba de Harry. Lo vi. No le quita la vista de encima. Tenemos que hacer algo. Ava, con su calma habitual, apenas parpadeó. Solo alzó la varita con un movimiento de muñeca, y cerró los ojos un momento. Desde su interior, Meilin, su conciencia marcial, murmuró: Eli fluye. Focaliza en el viento. No es un duelo. Es un puente. Llévalo a tierra. Ava apuntó al cielo. No dijo palabra. No necesitó hacerlo. Con una combinación de control mágico y una vibración sutil de energía interna, su cuerpo se elevó lentamente del suelo, dejando tras de sí una estela verde y dorada. La multitud contuvo la respiración. Algunos pensaron que era una nueva táctica de juego. Otros supieron inmediatamente que esto era otra cosa. A medio cielo, Ava alcanzó a Harry, cuya escoba ya giraba en espiral como si un espíritu la agitara. Ava, firme. Harry. Agárrate de mí. Ya. Sin discutir, ya casi sin aire ni fuerzas, Harry la miró a los ojos por primera vez con total claridad. Y vio lo que tantos habían ignorado, la fuerza de alguien que ha caído 1000 veces y siempre se levanta. Se aferró. Ella lo sostuvo.
y ambos descendieron suavemente al césped, envueltos en un remolino de hojas, magia y tribuna de profesores. Minerva McGonagall se había puesto de pie sin darse cuenta. Dumbledore observaba sin expresión, como un ajedrecista viendo una jugada inesperada. Snape, en silencio, guardó la varita que había estado usando para neutralizar la verdadera maldición desde la lejanía, no para provocarla. Después, el partido fue suspendido. Madame Hooch exigió una revisión de todas las escobas. Ava no dio declaraciones, pero la imagen de ella bajando con Harry aún en sus brazos apareció en la portada del Profeta al día siguiente con el título: ¿La salvadora que Hogwarts no esperaba? La heredera incómoda, Ava Prince, vuelve a demostrar que el apellido es lo de menos. Ava buscó al profesor Severus y le contó lo que Hermione dijo. Castillo de Hogwarts, gran comedor, mediodía. La comida había comenzado. Estudiantes reían, cuchicheaban sobre el partido suspendido, sobre la extraña forma en que Harry había sido rescatado y cómo su escoba parecía estar maldita. Algunos culpaban a los Slytherin. Otros a una broma pesada. Pero todos hablaban. Entonces, un sonido cortó la conversación como una cuchilla afilada. Severus Snape se levantó. Con su túnica negra ondeando y el rostro como mármol, cruzó lentamente el comedor, ignorando el murmullo que se propagaba tras él como una ola. Se detuvo justo en medio del pasillo central, entre las mesas de Gryffindor y Slytherin, y alzó su varita. Snape, voz clara, firme, helada. Yo, Severus Tobias Snape, profesor de pociones y protector jurado de Ava Prince. Juro por mi vida y mi magia que durante el partido de hoy, noté que la escoba del estudiante Harry Potter fue hechizada con una maldición para hacerlo caer. Intenté deshacer dicho encantamiento a distancia, sin éxito completo. No fui quien intentó dañar a ese niño. Lo intento salvar. Un leve destello azulado rodeó su varita. El juramento mágico era antiguo, vinculante. Romperlo significaría la pérdida irreversible de su magia y de su vida. Severus guardó la varita. Sin decir una palabra más, regresó a su sitio en la mesa de los profesores y comenzó a servirse sopa como si nada hubiera pasado. El silencio duró varios segundos. Luego, una mezcla de asombro, murmullos y cuchicheos recorrió el salón como fuego por pólvora. Horas más tarde, Mansión Potter. El ejemplar del profeta vespertino ya hablaba del juramento de Snape, con un retrato suyo en movimiento diciendo: «Yo, Severus Tobias Snape». James golpeó la mesa con el puño. ¿Ahora también es un maldito héroe?, bramó, tirando su servilleta al suelo. Lily, que aún sostenía el periódico, bajó la mirada y dijo en voz baja: «Podríamos escribirle solo una nota. Un agradecimiento. Por salvar a Harry». James la miró como si no la reconociera. «¿Estás bromeando, Lily? Es Snape. El mismo que nos maldijo por años, el que estuvo entre mortífagos». Lily, a media voz, conteniéndose. «Y también es el que rescató a nuestra hija. Y ahora, a nuestro hijo. Eso es algo que tú, James, no has hecho por ambos». Él retrocedió como si la hubiera abofeteado. Desde una de las paredes, uno de los retratos antiguos de la familia Potter, el del Severo Septimus, levantó su copa y dijo en voz baja, audible solo para James: «En nuestros tiempos, se reconocía la virtud aunque viniera de la casa enemiga». James lo fulminó con la mirada, pero la copa seguía alzada. Esa misma noche, Mansión Potter, estudio de Lily. Lily Potter observaba la hoja de pergamino sin escribir. A un lado, una pluma temblaba por la corriente mágica de la vela cercana. James había salido furioso a volar en su escoba, tal como hacía cuando no sabía procesar lo que sentía. Ella, en cambio, decidió hacer lo que siempre había creído correcto, aunque fuera en silencio. Finalmente escribió con tinta verde esmeralda: «Profesor Snape. No espero que esta nota borre años de tensión, heridas y decisiones erradas. Solo quiero agradecerle, como madre, por lo que hizo por Harry hoy, y por todo lo que ha hecho por Ava. Tal vez,
en otro tiempo y con otras decisiones, esto sería una conversación en voz alta. Lily Evans Potter. No firmó con afecto. No con rencor. Solo con verdad. Y pidió que la carta fuera entregada sin mención de su parte a James. Hogwarts, noche siguiente, aula de pociones, vacía. Harry entró con torpeza. Snape estaba al fondo, organizando ingredientes. Ambos se miraron en silencio. Luego, el chico habló. Gracias, por lo del partido. Me enteré del juramento. Snape ni se volvió. Solo murmuró. Era lo que se tenía que hacer, más nada, no es nada especial. Pero lo hiciste, dijo Harry, sin apartar la mirada. Y Ava también. Sin escoba, solo con su varita, voló y me salvó. Quiero saber, ¿cómo? Eso sí hizo girar a Snape. Antes de que pudiera contestar, Ava apareció por la puerta, como si hubiera estado esperándolos a ambos. Ava Prince, con calma y cierto humor. ¿Están hablando de mí? ¡Qué tierno! Snape cruzó los brazos. Potter quiere saber cómo lo salvaste. Y tú también, Severus. Lo noto, replicó ella, sentándose sobre una mesa como si fuera su trono. Ava miró a ambos. Su ojo sano brillaba con una chispa única. La respuesta corta es, combinación de varita, voluntad y ingenio. Pero eso solo es el principio. Estoy tratando de empujar los límites de lo que una varita puede canalizar. La mayoría de los hechizos están anclados en palabras latinas, intenciones y movimientos estándar, pero la intención es lo que cuenta al final. Pero si introduces en el núcleo una energía distinta, como el interno, bien dirigido, puedes alterar su comportamiento, incluso su forma, pensó para sí misma Ava. Harry, frunciendo el ceño. ¿Cómo reinventar la magia? No reinventar, dijo Ava con una sonrisa torcida, recordarla. Antes que hubiera varitas, los magos usaban otras cosas, bastones, manos, cantos, símbolos, tatuajes. Lo que hice arriba fue solo una chispa de algo mayor. Aún lo estoy moldeando. Snape la miró fijamente. Algo entre respeto y preocupación cruzó su mirada. Jugar con hechizos sin una estructura clara es peligroso. Lo sé, respondió Ava sin perder firmeza. Pero estar quieta me parece peor. Yo tengo que moverme, o me pudro. Y tú lo sabes, Severus. Ava simplemente sonrió, bajó de la mesa y dijo. Ahora si me disculpan, tengo un par de conjuros que explotar antes de dormir. En patio lateral, al atardecer. El sol se deslizaba por detrás de las torres de Hogwarts, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Harry caminaba junto a Ava, aún procesando lo ocurrido en el partido. La escoba maldita. El rescate. El vuelo sin explicación lógica. Ava parecía tranquila. Casi luminosa. Como si todo aquello no la perturbara. Pero Harry no se contuvo. ¿A qué te referías antes, cuando dijiste, la intención es lo que cuenta? Ella se detuvo bajo un arco cubierto de hiedra. Es simple, pero a la vez, cambia todo, Harry, respondió. La magia, no es solo lo que dices ni cómo mueves la varita. Es lo que deseas cuando lo haces. ¿Me estás diciendo que puedes lanzar una Avada Kedavra con solo pensarlo? Ava negó con calma. No es tan directo siempre. Pero, por ejemplo, si conjuras un hechizo curativo, pero deseas la muerte del objetivo, podrías matar en lugar de sanar. La varita canaliza, la palabra enfoca, pero la intención da forma. Y si eres lo bastante centrado, puedes transformar la naturaleza de un hechizo en otra cosa completamente distinta. Harry tragó saliva. ¿Eso fue lo que hiciste cuando volaste? Sí. No conjuré Wingardium Leviosa. Ni usé una escoba. No pensé en un hechizo específico. Pensé que debía salvarte. Pensé que no permitiría que cayeras y murieras frente a todos. Y mi magia, simplemente respondió. Harry la miró como si no la conociera del todo. Eso no lo enseñan en Hogwarts.
Ava sonrió, un poco cansada, un poco divertida. No. Porque eso no se enseña con libros. Se enseña cuando ya no tienes nada, salvo tu voluntad. Se aprende cuando pasaste años sin varita, sin ayuda, y aún así tenías que sobrevivir. Es por todo, Harry. Por el entrenamiento, la experiencia, la necesidad. Pero sobre todo, por quién soy ahora. Porque aprendí a no esperar permiso para actuar. Nadie vino en mi rescate, tuve que escapar cuando pude. Harry bajó la mirada, pensativo. Entonces, ¿la magia siempre responde así? ¿A lo que sentimos? Ava colocó su mano en su pecho. A veces sí, a veces no. Lo que uno quiere y lo que uno necesita no siempre es lo mismo. Pero si quieres saber lo que realmente eres capaz de hacer, tienes que preguntarte quién eres cuando nadie te está mirando. Porque la intención no se puede mentir. Asterisco, una brisa sopló, llevándose las últimas hojas del otoño. Harry levantó la mirada hacia el cielo donde casi había muerto. Y ahora comprendía algo más profundo sobre su hermana, y sobre sí mismo, asterisco.